¿Saben? Detrás de muchos de los avances médicos más importantes que vemos hoy, desde vacunas de última generación hasta terapias súper personalizadas, hay una tecnología clave, una que es potentísima y que, sin embargo, casi siempre pasa desapercibida. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en ese motor oculto. A ver, vamos a pensarlo un momento. Tenemos estos tres pilares de la medicina actual. A simple vista parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que todos comparten un mismo punto de partida tecnológico? Un origen en común. Pues sí, la respuesta es el cultivo celular. O sea, la capacidad que hemos desarrollado para mantener y hacer que las células crezcan fuera de un organismo en un ambiente totalmente controlado de laboratorio. Esta es, básicamente, la plataforma que ha permitido dar algunos de los saltos más gigantescos en la historia de la biomedicina. Claro que esta tecnología no surgió de la nada, ¿eh? Su evolución ha sido un viaje increíble de más de un siglo, un camino lleno de ingenio, de aciertos, de errores y de descubrimientos que lo cambiaron todo. Vamos a ver cómo se fue construyendo este campo, paso a pasito. Todo arranca por allá en 1907. Ross Harrison, con su ingenioso método de la gota colgante, nos dio el primer vistazo de la vida celular fuera de un cuerpo. Luego, damos un salto enorme hasta 1952, un año que de verdad lo cambió todo con la llegada de las células HeLa. Fue la primera línea celular humana inmortal y se convirtió en una herramienta fundamental para la investigación en todo el mundo. Más adelante, en 1986, vimos el primer resultado práctico, un producto, una proteína terapéutica fabricada en masa gracias a estos cultivos. Y por supuesto, en 2006, Shinya Yamanaka nos regaló las células iPS, una auténtica revolución que reescribió las reglas del juego de la biología celular. Bien, entonces, ¿cómo es que crecen estas células en el laboratorio? Pues no hay una única manera. De hecho, existen dos enfoques principales, y la diferencia entre ellos es importantísima para entender hacia dónde va la investigación hoy en día. Miren, a la izquierda tenemos el método tradicional, el de toda la vida, el cultivo en 2D. Las células crecen en una sola capa, bien planitas, como si fueran un mapa. Es muy fácil observarlas y analizarlas así. Pero a la derecha, eso es otra historia. Ahí vemos un cultivo 3D, algo mucho más parecido a la vida real. Las células se agrupan, interactúan entre ellas y forman una estructura tridimensional, un esferoide que ya se asemeja a un pequeño trocito de tejido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los cultivos 2D son el estándar porque son más sencillos y baratos, pero tienen una limitación enorme. Las células, al estar en un plano, pierden su arquitectura natural. En cambio, los cultivos 3D, aunque son más caros y complejos de manejar, tienen una relevancia fisiológica mucho mayor. Replican cómo las células realmente interactúan en nuestro cuerpo, incluso cómo reciben el oxígeno y los nutrientes. Por eso, los modelos 3D nos están dando respuestas mucho más cercanas a la realidad clínica. Pasemos ahora a una de las distinciones más importantes y una que a menudo genera bastante confusión. Cuando se oye la palabra inmortal aplicada a una célula, es casi inevitable pensar en cáncer. ¿Pero son realmente lo mismo? La respuesta es un no rotundo, y vamos a ver por qué. A ver, una célula inmortalizada es básicamente una que ha superado su fecha de caducidad natural. De alguna manera encontró la forma de evitar el envejecimiento y seguir dividiéndose para siempre, generalmente activando una enzima llamada telomerasa o TRT. Digamos que le hizo un truco a la muerte celular programada. Por otro lado, una célula transformada, o sea, una célula cancerosa, es algo completamente distinto. Aquí el problema ya no es solo que sea inmortal, sino que ha perdido por completo el control. Su ciclo de división está dañado, su material genético es inestable y, lo más importante, tiene la capacidad de formar tumores. Es un crecimiento caótico y peligroso. Entonces, el punto clave que hay que entender es este. Para que una célula se vuelva cancerosa, primero tiene que volverse inmortal. Pero, y esto es lo crucial, no todas las células inmortales se convierten en cáncer. La inmortalidad es como el primer paso obligatorio, pero no garantiza que se vaya a recorrer todo el camino hacia la malignidad. La analogía del tráfico aquí es perfecta. Imaginen que una célula inmortalizada puede seguir avanzando sin parar, pero si choca con otras células, se detiene. Respeta ciertas reglas. En cambio, una célula cancerosa no solo no tiene frenos, sino que ignora todas las señales. Se amontona sin control, una encima de la otra, creando ese caos que conocemos como un tumor. Ahí está la diferencia fundamental. Muy bien.
Ya vimos la historia, los conceptos clave, ahora viene lo bueno, la parte más emocionante. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el impacto real del cultivo celular en la salud de las personas? Primero, los cultivos celulares son como tener pacientes en una placa de Petri. Nos permiten estudiar enfermedades de una forma segura y súper controlada. Podemos ver cómo crece un tumor y cómo responde un fármaco, probar si un nuevo medicamento es tóxico para el hígado o entender cómo un virus se multiplica dentro de nuestras células. Todo esto sin necesidad de un ensayo clínico en sus primeras fases. Segundo, son la base para descubrir y, muy importante, para fabricar medicamentos. Permiten probar miles de compuestos químicos a una velocidad de vértigo para ver si alguno funciona. Y además, son las biofábricas que hoy en día producen medicamentos muy complejos, como los anticuerpos monoclonales que combaten el cáncer o muchas de las vacunas más modernas que tenemos. Y esto nos lleva a las terapias que parecen de ciencia ficción. Tomemos la terapia CAR-T contra el cáncer. Todo el proceso, de principio a fin, depende del cultivo celular. Se extraen las células inmunes de un paciente, se las reeducan en el laboratorio para que ataquen al cáncer y se las multiplica hasta tener un verdadero ejército de millones. Luego, ese ejército se devuelve al paciente para que busque y destruya el tumor. Cada uno de esos pasos es un triunfo del cultivo celular. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es el presente, lo que viene en el futuro es todavía más asombroso. La tecnología no para de avanzar y estamos entrando en una nueva era de complejidad y personalización que va a cambiarlo todo. Y aquí es donde entran en escena los organoides. Ojo, que ya no estamos hablando solo de un grupo de células en 3D, estamos hablando de mini órganos en el laboratorio. Son estructuras que se autoorganizan para replicar la función y la arquitectura de un riñón, un cerebro o un intestino en miniatura. Esto es un salto cualitativo gigantesco. Entonces, ¿qué podemos esperar? Imaginen esto. La posibilidad de probar un fármaco de quimioterapia en un mini tumor del propio paciente antes de administrárselo en el hospital. Poder estudiar cómo se propaga el cáncer de una forma que nunca antes habíamos visto. Usar inteligencia artificial para optimizar cómo crecen las células y el paso final, la bioimpresión en 3D para construir tejidos a la carta. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta enorme. Esta tecnología nos está dando un poder sobre la biología que no tenía precedentes, la capacidad de crear, de modificar y de replicar los bloques fundamentales de la vida plantea cuestiones éticas muy profundas. Ese motor oculto de la medicina ya está aquí, y reflexionar sobre su futuro es una tarea que nos involucra a todos.